Material original: Return of the Mount Hua Sect, Huasang Wei Huan, Huasang Wei Huan. Por Viga, novela Mumpia Naver, adaptado por Estudio Lico, Manhua. Plataforma: Naver Webtoon, Corea, marzo de 2021. Line Webtoon en inglés, junio de 2021. Titulado Return of the Blossoming Blade. Pilar de contenido: Regresión, Plus Artes Marciales, Murim. Pilar 1, nivel S, techo máximo. Duración objetivo: 25 minutos, de 3.200 palabras a 130 ppm. Voz del narrador: masculina profunda, autoritaria, dramática, narrador de audiolibro. Energía de audiolibro. Registro de filo duro con timing cómico para los cambios tonales. Atravesó al demonio celestial con una espada rota, sin un brazo, con los intestinos sostenidos solamente por la fuerza de voluntad y el rencor. El santo de la espada de la flor del ciruelo, el mejor espadachín de su generación, el orgullo de Mount Hua, clavó su hoja destrozada en la garganta del mal mismo y puso fin a una guerra que había consumido al mundo marcial durante décadas. Y entonces murió, en la cima de la montaña del demonio celestial, rodeado por los cuerpos de todos los que alguna vez había amado. Chung Myung exhaló su último aliento, sabiendo que había ganado y sabiendo que la victoria le había costado todo. 100 años después despierta. Tiene 15 años. Está muriendo de hambre. Está tirado en una alcantarilla. Y la secta de Mount Hua, la institución por la que dio su vida, la mayor secta de espada que el mundo había producido jamás, es una ruina derrumbándose. Atendida por un puñado de niños sin talento que apenas pueden sostener sus armas del lado correcto. Esto es Return of the Mount Hua Sect, y es, sin exageración, una de las mejores historias de artes marciales jamás plasmadas en papel o en pantalla. Bienvenidos de vuelta a Manhua Recap Vault. Hoy cubrimos una historia que ha conquistado cada plataforma que ha tocado. Una novela web con más de 1.500 capítulos en Naver. Una adaptación a manhwa que corrió 152 episodios a lo largo de 2 temporadas en Webtoon. Y una base de fans que abarca toda la comunidad del género Murim. Esta es una historia sobre legado, duelo, comedia y el protagonista más agresivamente descooperativo en la historia del manhwa. Comencemos. Para entender con qué se despierta Chung Myung, primero hay que entender lo que Mount Hua era. En el mundo de esta historia, el panorama de las artes marciales está dominado por organizaciones poderosas llamadas sectas. Estas sectas entrenan guerreros, desarrollan técnicas de espada, mantienen alianzas políticas y proyectan poder a lo largo de las llanuras centrales de una China histórica ficcionalizada. Las más grandes de todas, las 10 grandes sectas, son instituciones de un prestigio extraordinario, cada una con siglos de tradición, artes marciales únicas y legiones de discípulos que dedican sus vidas a dominar el camino de la espada de su secta. Mount Hua era la joya entre todas ellas. La secta Huasan, la secta de Mount Hua, era sinónimo de belleza y letalidad. Sus técnicas insignia giraban en torno a la flor del ciruelo. Esgrima fluida, elegante, devastadoramente precisa, que combinaba el arte con el poder de matar. La espada de las 24 flores del ciruelo, su técnica suprema, era considerada una de las artes marciales más refinadas que existían. Sus discípulos eran envidiados, sus ancianos eran temidos, su reputación era inatacable. Y entonces llegó el demonio celestial. El Cheonma, el líder del culto demoníaco, libró una guerra contra las sectas justas que desgarró al mundo marcial. Las alianzas se hicieron pedazos. Las ciudades ardieron. Los mejores guerreros de cada gran secta marcharon a la guerra, y la mayoría de ellos no regresó.
Fue un evento de extinción para el mundo de las artes marciales, un conflicto tan devastador que sectas enteras fueron borradas de la historia. Mount Hua no fue borrada. Mount Hua ganó. Pero ganar les costó todo. Chung Myung, el 13º discípulo, el santo de la espada de la flor del ciruelo, uno de los 3 grandes espadachines de su era, luchó contra el demonio celestial en combate singular en la cima de la montaña enemiga. La batalla fue catastrófica. Chung Myung perdió su brazo izquierdo. Su cuerpo fue abierto en una docena de lugares. Su espada se hizo añicos a mitad del golpe. Ganó de todas formas, con una hoja rota y un cuerpo sostenido por nada más que furia y devoción. Chung Myung mató al demonio celestial. Y entonces, rodeado por los cadáveres de sus hermanos de secta, todos y cada uno muertos, la generación entera que había marchado a la guerra, yaciendo fría en aquella cima, se sentó, miró al cielo y se dejó ir. Su último pensamiento fue para su secta. Su última esperanza fue que los discípulos que habían dejado atrás, los jóvenes, los demasiado verdes para pelear, llevaran a Mount Hua hacia el futuro. Que el sacrificio significara algo. Que la secta que amaba perdurara. No perduró. Pasan 100 años. Y Chung Myung despierta. No despierta con gracia. No hay cámara divina, no hay explicación cósmica, no hay deidad benevolente dándole la bienvenida de regreso a la tierra de los vivos. Despierta en el cuerpo de un mendigo adolescente, muriendo de hambre, sucio, débil y profundamente confundido. Él era el santo de la espada de la flor del ciruelo. Mató al demonio celestial, y ahora es un niño llamado Chosam, hurgando en busca de comida en un mundo que ha seguido adelante sin él. La desorientación es inmediata, visceral y, porque ese es el genio de esta historia, hilarante. Chung Myung no se ajusta con gracia a su nueva realidad. Es ruidoso, es áspero, es profundamente impaciente con todos y con todo a su alrededor, porque tiene la perspectiva de un guerrero veterano de 80 años atrapado en el cuerpo y el estatus social de un golfillo callejero de 15. Entiende las artes marciales a un nivel que la generación actual ni siquiera puede conceptualizar, pero su cuerpo es débil, sin entrenamiento y absolutamente incapaz de ejecutar las técnicas que su mente recuerda a la perfección. La comedia de Return of the Mount Hua Sect nace de esa brecha, el abismo entre quien Chung Myung fue y lo que ahora aparenta ser. Parece un adolescente malcriado. Habla como un adolescente malcriado. Actúa frecuentemente como un adolescente malcriado. Pero detrás del volumen, la arrogancia y la personalidad implacablemente combativa, hay un hombre que vio morir a todos los que amaba y está procesando ese duelo a través de un siglo de distancia temporal y un cuerpo que no deja de exigir bocadillos. Cuando descubre que Mount Hua todavía existe, apenas se dirige hacia allí. Y lo que encuentra es devastador. La secta está empobrecida. Sus alguna vez magníficos campos de entrenamiento están cubiertos de maleza y deteriorados. El líder actual de la secta, Hyun Jong, es un hombre amable y bien intencionado que preside sobre un puñado de estudiantes, la mayoría de los cuales son mediocres, mal entrenados y estudian técnicas que han sido corrompidas a través de un siglo de transmisión degradante. La esgrima de la flor del ciruelo que Chung Myung creó, refinó y perfeccionó ha sido masacrada hasta volverse irreconocible. Diluida, mal recordada, enseñada por personas que nunca entendieron sus principios desde un principio. Mount Hua no solo es débil. Mount Hua es un chiste.
La secta que alguna vez se alzó en la cima del mundo marcial ahora está clasificada por debajo de sus vecinos geográficos, la secta Shongnan, que los ha reemplazado entre las 10 grandes sectas. El nombre de Mount Hua ahora carga con el mismo peso que una nota al pie en un libro de historia, algo que la gente recuerda vagamente, como recordarías un restaurante que cerró antes de que tú nacieras. Y Chung Myung, el hombre que murió por esta secta, que sacrificó todo para darle un futuro, se para en el salón de entrenamiento de ruido y observa a niños torpes intentando una versión envilecida de sus propias técnicas de espada. El peso emocional de este momento es extraordinario, porque Chung Myung no llora, no suelta un monólogo dramático sobre la pérdida y la traición. Mira a los niños entrenar, su rostro hace algo complicado y entonces dice algo grosero sobre el juego de pies de ellos. Eso es quien es. El duelo no desaparece. Se va bajo tierra, alimenta todo lo que hace desde este punto en adelante y emerge en momentos que son devastadores precisamente porque son inesperados. Pero en la superficie, Chung Myung es caos. Ruidoso, codicioso, manipulador, áspero, perpetuamente hambriento y absolutamente convencido de que todos a su alrededor son idiotas que necesitan su guía, quieran o no. Chung Myung se une a la secta como discípulo de tercera clase, el rango más bajo, el recién llegado. Nadie sabe quién es. Nadie sospecha que este adolescente insoportable es el santo de la espada de la flor del ciruelo reencarnado. Ven a un mocoso ruidoso e irrespetuoso que de alguna manera pasa el examen de admisión a través de técnicas que son toscas pero extrañamente efectivas. Y entonces Chung Myung empieza a trabajar. No en sí mismo, aunque entrena su cuerpo nuevo sin descanso, reconstruyendo la base física que necesita para ejecutar las artes marciales encerradas en su memoria. Trabaja en la secta, en los discípulos, en la institución misma, porque Chung Myung entiende algo que su yo del pasado no entendía. El santo de la espada de la flor del ciruelo murió en aquella montaña porque había tratado el futuro de la secta como responsabilidad de alguien más. Había sido el mayor guerrero individual de su era y no había sido suficiente. La fuerza individual no significa nada si la secta a tu alrededor se derrumba. Esta vez, Chung Myung no piensa ser un héroe. Piensa construir un ejército. Sus métodos son, por decirlo diplomáticamente, poco ortodoxos. Hostiga a los discípulos de tercera clase para que entrenen más duro. No mediante inspiración, mediante una presión implacable, despiadada, a veces casi sádica, que hace que su entrenamiento previo parezca unas vacaciones. Los hace correr hasta que colapsan. Critica su esgrima con la precisión clínica de un maestro que creó las técnicas que ellos están masacrando. Los empuja más allá de límites que ni siquiera sabían que tenían. Y cuando rompen ese límite, los empuja más fuerte aún. Los resultados son apabullantes. Los discípulos de tercera clase de Mount Hua, los más débiles, los estudiantes más ignorados de la secta, empiezan a transformarse. Su esgrima se afila. Su condición física mejora dramáticamente. Su comprensión de las técnicas de la flor del ciruelo se profundiza a medida que Chung Myung, mediante pistas, demostraciones y revelaciones cuidadosamente administradas, reintroduce elementos de las artes marciales originales que se habían perdido. Baek Cheon, el discípulo destacado de su generación, en quien la secta había puesto sus esperanzas, es inicialmente el principal antagonista de Chung Myung dentro de Mount Hua. Es orgulloso, talentoso para los estándares modernos,
y profundamente ofendido por este recién llegado, que le falta el respeto a cada tradición y jerarquía que la secta mantiene. Su rivalidad es uno de los grandes placeres de la primera parte de la historia, porque Baek Sheon no se equivoca al sentirse ofendido, y Chung Myung no se equivoca al considerarlo inadecuado. Ambos tienen razón, y la fricción entre ellos produce algunos de los intercambios más entretenidos de todo el género. Yo y Seol, la espada de hielo de la flor del ciruelo, una prodigio del estilo de la espada de la doncella Yue, es en muchos sentidos el espejo de Chung Myung. Es callada donde él es ruidoso, contenida donde él es explosivo, y genuinamente talentosa de una forma que hace que Chung Myung la note de inmediato. De todos los discípulos actuales, ella es la más cercana a entender el espíritu original de las artes marciales de Mount Hua, y Chung Myung respeta eso, aunque preferiría comerse su propia espada antes que admitirlo en voz alta. Yo Jeol, Yun Jong, Tang Soso. Cada discípulo que Chung Myung toma bajo su ala tiene su propio arco, sus propias limitaciones, su propio momento de avance. La historia invierte en estos personajes no como accesorios del protagonista, sino como prueba viviente de su filosofía. Cuando Tang Soso, una sanadora en una secta de espadachines, descubre su valor en el campo de batalla, no es la victoria de Chung Myung, es la de Mount Hua. Cuando Yun Jong, que carece del genio natural de Baek Cheon o de la brillantez instintiva de Choi Seol, compensa con pura determinación e inteligencia táctica, la historia celebra el esfuerzo tan ruidosamente como celebra el talento. El arco de entrenamiento escala hasta la competencia. Mount Hua entra en torneos contra otras sectas, eventos donde se espera que sus discípulos sean humillados, donde su reputación de secta caída los precede. La secta Jongnan, que reemplazó a Mount Hua entre las 10 grandes sectas, los trata como un detalle sin importancia. La secta del borde sur envía a sus mejores con la confiada presunción de que los estudiantes de Mount Hua proveerán victorias fáciles y vergüenza pública. Se equivocan. La reacción del mundo marcial, cuando los discípulos de tercera clase de Mount Hua empiezan a demoler oponentes de sectas que los habían descartado, no es nada menos que electrificante. No porque Chung Myung pelee por ellos, lo hace cuando es necesario, y cuando lo hace los resultados son espectaculares, sino porque los discípulos mismos se han vuelto genuinamente formidables. Pelean con una precisión y ferocidad que incomoda profundamente a los ancianos espectadores de otras sectas, porque sugiere que el declive de Mount Hua nunca fue cuestión de habilidad, fue cuestión de enseñanza. Y alguien, de alguna manera, ha empezado a enseñar de nuevo. Este es el motor de la historia. No Chung Myung peleando solo. Chung Myung construyendo algo. Ver a la secta transformarse, ver a discípulos que creían ser inútiles, descubrir que cargan con el legado de la mayor secta de espada en la historia, y que ese legado no está muerto, solo estaba esperando a que alguien lo enseñara como se debe. Aquí está lo que eleva a Return of the Mount Hua Sect de un entretenimiento excelente a una narrativa genuinamente grandiosa. Chung Myung es divertido. Es implacable, consistente, estructuralmente divertido. El tipo de protagonista que puede cargar un capítulo entero solo con personalidad. Sus interacciones con los desconcertados ancianos de la secta. Su abuso de Baek Cheon, su obsesión mercenaria con el dinero, su indignación teatral por el estado de la colección de tés de la secta. La comedia es aguda, impulsada por los personajes y nunca forzada, pero debajo de todo eso
Hay un duelo tan profundo que cuando emerge puede dejarte helado. Todos los que Chung Myung conoció están muertos. No muertos recientemente, muertos desde hace 100 años. Sus hermanos de secta que marcharon a la guerra a su lado, muertos. Su líder de secta, Cheongmun, la espada Daxian, que los condujo a la batalla, muerto. Su único amigo verdadero, Tang Bo, el malicioso y brillante heredero de la familia Tang, que igualaba la energía de Chung Myung golpe por golpe, muerto. La mujer a la que pudo haber amado, los ancianos que lo criaron, la generación entera que definió toda su existencia. Todos ellos son nombres en libros de historia ahora, y la mayoría de los libros de historia también los han olvidado. Chung Myung camina por una secta llena de gente que adora al santo de la espada de la flor del ciruelo como una leyenda. Reverencian su memoria. Tienen estatuas, cuentan historias. Y ni uno solo de ellos sabe que el hombre al que veneran está parado justo a su lado, diciéndoles que su postura de espada es atroz. La soledad de esto es apabullante. Hay momentos, escasos, cuidadosamente colocados, donde la máscara se cae. Donde Chung Myung ve algo que le recuerda al pasado, la forma particular en que cae una flor del ciruelo. Una frase que Cheongmun solía decir. Una técnica ejecutada con una gracia que hace eco de algo que recuerda de hace un siglo. Y en esos momentos la comedia se detiene, y lo que queda es un hombre que está construyendo un futuro para su secta porque el pasado lo destruyó y se rehúsa a permitir que vuelva a suceder. El título de esta historia es Return of the Mount Hua Sect. No el regreso de Chung Myung. La historia entiende esa distinción a la perfección. El arco de Chung Myung no se trata de recuperar su poder personal, aunque lo hace metódicamente y de forma impresionante. Su arco se trata de asegurarse de que Mount Hua nunca vuelva a depender de un único guerrero. Él fue el más fuerte, y no fue suficiente. Esta vez, la secta misma debe ser fuerte. Cada discípulo, cada técnica, cada tradición. La base importa más que la cima. Ese no es un tema común en la ficción de artes marciales. La mayoría de las historias de este género celebran la supremacía individual. El cultivador solitario, que asciende por encima de todos los demás